Y el tema que nos reúne el día de hoy es un tema muy bonito y que creo que es importante que le pongamos atención, no solo en la parte personal, sino también en nuestro ejercicio profesional, además porque aquí todos los que estamos reunidos trabajamos para diferentes organizaciones. Y yo creo que en la actualidad la tecnología que nos ayuda tanto también nos está afectando cómo nos estamos comunicando, cómo estamos transmitiendo nuestros mensajes y la claridad que estamos logrando tener con ellos. Entonces, es por ello que ustedes dirán, bueno, pero acá una ingeniera industrial, coach, y bueno, va a venirnos a hablar de redacción. Y sí, claro que sí, porque creo que hay un tema muy importante en la buena escritura que tiene que ver con esa motivación propia que nos lleva a buscar hacer las cosas siempre de la mejor manera. Y una de ellas, que insisto, hemos dejado en los últimos tiempos, es el escribir bien. Nos hemos acostumbrado a los autocorrectores de los equipos, de las diferentes herramientas, del WhatsApp, de Google, y esto nos está afectando mucho en esa calidad de escritura. Sin embargo, en el ambiente empresarial es muy importante mantener esos buenos hábitos de comunicación, de saber expresar. Disculpen, ¿se fue el audio o hay demasiados micrófonos abiertos porque no oímos escuchando bien? Ya, ahora sí, ya están cerrados. Gracias. Entonces, les decía que este es un tema muy bonito porque cuando le damos importancia al escribir bien, al comunicarnos bien, empezamos a ver los beneficios que logramos. Y uno de ellos es el transmitir el mensaje con la intencionalidad que nosotros queremos lograr. Yo los invito a que pensemos en nuestro día a día cuántas veces transmitimos mensajes en las empresas, damos indicaciones, instrucciones, ya sean verbales o escritas, solicitando la ejecución de alguna actividad en la organización y nos encontramos con que el resultado que nos entregan no es el que nosotros estábamos esperando, ya sea por la calidad, por las características, por los tiempos de entrega, en fin. Cuando conversamos con la persona de que no cumplió con su tarea, con su obligación, con su compromiso, con su tarea asignada, nos encontramos que la interpretación que esta persona de nuestro mensaje ha sido distorsionada. En algún tiempo hablábamos de que nosotros conversábamos, transmitíamos nuestro mensaje, pero que no era nuestra responsabilidad la interpretación que nuestro interlocutor hiciera del mismo. Es decir, yo digo algo y ya tú, como lo interpretes. En la actualidad, hemos cambiado ese paradigma y en la actualidad estamos asumiendo responsabilidades y es así como somos también responsables de cómo interpreta nuestro interlocutor el mensaje que le estamos transmitiendo. Entonces, esto nos lleva, estas situaciones empresariales nos llevan a entender que sí es muy importante detenernos un momento o varios momentos a observar y a mejorar nuestras habilidades, nuestras capacidades en redacción y escritura y generación de comunicaciones, que está muy de la mano con conocer también un poco sobre estos temas que nos recuerdan la niñez, de los temas de ortografía, de gramática, en fin, que hemos descuidado, insisto, por las herramientas tecnológicas, pero que siguen siendo vigentes. O sea, esto no ha desaparecido. Así que una buena ortografía y una buena redacción siguen siendo fundamentales hoy y seguirán siendo fundamentales siempre. Entonces, ese es un pequeño recorrido el que vamos a hacer el día de hoy. Voy a presentarles algunos tips
voy a hablarles sobre la importancia de la redacción y al final trataremos de hacer un ejercicio en este medio virtual, ya depende de cada uno de ustedes. La idea es que hagamos un pequeño ejercicio para que nos evaluemos cómo estamos en nuestra manera de escribir, en nuestra manera de comunicarnos. ¿Les parece? Entonces voy a cambiar de presentación y continuamos. ¿Alguna inquietud hasta el momento? ¿Algún comentario que quieran hacer los asistentes? Ok. Hasta el momento no, ingeniera, y tampoco hay nada en el chat. Perfecto. Y quiero dejarles con este mensaje. Y es un mensaje contundente y sencillo. A escribir se aprende escribiendo. Es la única manera. Si no hacemos ejercicios de redacción, si no hacemos ejercicios de escritura, pues no vamos a lograr ganar esa habilidad, porque nuestro cerebro es un cerebro que aprende, pero a través de la práctica. Por eso cada vez que hacemos alguna actividad, le vamos ganando como esa agilidad, esa habilidad para hacerla, porque la repetición conlleva eso, a que las conexiones neurales faciliten y adopten un nuevo estilo, una nueva estructura, un nuevo aprendizaje, un nuevo saber. Entonces, la misión para todos los aquí presentes es que a partir de ahora vamos a escribir. Solo que vamos a escribir mejor. Vamos a empezar a escribir de una manera más consciente, de una manera más responsable. Quiero hacerles un pequeño ejercicio que vamos a tomar, son las 8:14, vamos a dar un minuto a las 8:15 y aquí sí voy a poner pantalla completa y quiero ver, el ejercicio propuesto es encontrar la letra C en esta que está oculta en esta pantalla. Entonces, 8:15, quien la haya encontrado o si la encuentran antes, por favor, me dicen. Está en la sexta línea, de atrás para adelante. Ya la encontré. En la 6, en la antepenúltima, como en la antes de finalizar la tercera. Antes de finalizar la tercera. Sí, señora. La tercera, ¿qué? Perdón. La tercera C. En la sexta Letra. En la Letra sexta de la cuarta de atrás para adelante. La cuarta de atrás para adelante. ¿Quién más? Está en la sexta línea, número 27. Sexta línea, número 27. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera decirnos en dónde está la letra C? Hay dos manos levantadas, Lucero Larte y Carol Suárez. Ah, no, esa soy yo no quiero decir. Sí, en la sexta, número 27. En la sexta fila, en el puesto 27. En el puesto 27, muy bien. Listo, perfecto. Entonces voy a dejar de presentar en completa. Perfecto. Bueno, quería hacer este ejercicio porque es una manera muy práctica de evidenciar lo que estoy diciendo y es cómo nos comunicamos. Algunos dijeron en la 6 con la quinta, otros dijeron antes de la tercera, después de la tercera, otros dijeron en la fila 6, número 27. Y si nos ponemos a analizar cada una de las respuestas de la ubicación, podemos entender y podemos darnos cuenta que a veces fallamos en dar el mensaje completo, porque si a mí me dicen en la 6 con 27, pues yo no sé qué es la 6 y qué es la 27, yo que estoy recibiendo el mensaje, puedo creer que la 6 es la columna, o puedo pensar que la 6 es la fila, o puedo pensar que la 6 es la hoja 6, en fin. Y esto nos pasa en las organizaciones. A veces damos instrucciones, a veces enviamos mensajes, comunicaciones, en donde por diferentes motivos creemos que estamos dando el mensaje correctamente y resulta que no estamos siendo realmente efectivos con el mensaje y no estamos transmitiendo o todas las instrucciones o dando las respuestas que realmente estamos esperando.
Entonces creo que al final algunas personas respondieron en la sexta fila, ¿cierto? En la número 27. Y esto ya da un poco más de claridad y puede uno entender y empezar a mirar, ok, listo, la ubicación de la C es en esta parte. Entonces, la fila 6 y la columna 27, podríamos llegar a decir. ¿Qué opinan ustedes de este ejercicio? ¿Les ha pasado en sus organizaciones que transmiten un mensaje y no llega o no es claro para su interlocutor? ¿Alguien nos quiere compartir su experiencia? Diría que todo el tiempo ocurre, y en especial, como decías inicialmente, uno escribe y de pronto asume que está clara la información, o puede ser que esté clara, pero de pronto el receptor del mensaje o no le prestó atención a todo, no lo leyó, en caso que escribamos. Si lo decimos, de pronto está pensando en otra cosa y no le está poniendo cuidado a uno. Entonces se presta mucho, y en los medios actuales se presta por lo que dijiste inicialmente. El tema de corrección, o la gente es muy dispersa. Gracias, gracias. ¿Quién habló? Yo no veo la pantalla. Ramírez, de IRCC. Gracias, muy amable por tu participación. Y eso sí, entonces quiero que miremos ahora unos vicios que se nos presentan a la hora de redactar, y cuando digo redactar no se trata solamente de la escritura, de la comunicación escrita, también cuando hablamos cometemos estos errores, por supuesto, porque hablar también nos implica un proceso de redactar. Mentalmente estamos haciendo un proceso de construcción de las frases que vamos a emitir. Entonces, quiero invitarlos a mirar esta presentación y tener siempre presente estas características que tiene una buena redacción. Casi que podríamos decir que es como el paso a paso o los elementos que debemos tener siempre presentes al momento de generar cualquier tipo de comunicación. Y lo primero es que tiene que ser claro. A veces nos enredamos con palabras innecesarias. Los latinos estamos muy acostumbrados a dar, como decimos nosotros popularmente, a dar mucho rodeo para decir algo, y eso afecta el mensaje que queremos transmitir, porque podemos cambiar, incluso cuando no somos tan claros, cuando le ponemos tantas palabras a un mensaje que puede ser directo. A veces nosotros, por ejemplo, los americanos, los europeos, nos miran, sobre todo a los colombianos, porque nosotros para todo decimos sí señor, por favor, muy amable, y tenemos pues como una serie de palabras que para nosotros lo que significan es respeto hacia nuestro interlocutor, pero que para ellos son distractores de la comunicación que quieren mandar, que queremos generar. Entonces, la claridad es muy importante. ¿Y qué claridad? La claridad tanto del mensaje que queremos transmitir, ¿cierto? Porque si nosotros no tenemos claro qué es lo que queremos decir, pues ya ahí hay un problema grave. Entonces, primero que todo, tener claridad de qué mensaje es el que queremos transmitir. ¿Qué es lo que queremos decirle al otro? Sencillez. A veces, en nuestros entornos, utilizamos palabras muy técnicas, ¿cierto? Dependiendo de nuestro ambiente profesional, utilizamos palabras muy técnicas, o palabras muy románticas, y eso puede llegar a distorsionar también el mensaje, a confundirlo, a impedir que el otro entienda lo que queremos decir. Entonces, nuestro mensaje en la redacción siempre debemos tratar de transmitir el mensaje con palabras que un niño las entendiera. ¿Por qué? Porque no sabemos quién va a leer nuestro mensaje. A veces, cuando son esos mensajes, por ejemplo, esos comunicados, memorandos colectivos, esos mails masivos, el mensaje tiene que ser capaz de llegarle tanto a la persona que está, no sé, en una máquina, como pues al más
especializado de la organización y todos deberían tener la capacidad de entender el mensaje que se está dando. Sí, pero si vamos a utilizar muchos tecnicismos con personas que de pronto no lo manejan, pues no vamos a poder transmitir. Entonces, llevamos dos, claridad y sencillez. Precisión va muy de la mano, o sea, va muy de la mano con la claridad y es lo que tenemos que decir, digámoslo. Nosotros, yo sé que nosotros los colombianos tenemos esa dificultad porque adornamos mucho las frases, pero y sobre todo empresarialmente es muy importante optimizar el tiempo y generar mensajes precisos, lo que queremos decir. Esto va también muy de la mano de ser concisos. Todo esto es muy importante. La adecuación tiene que ver también con algo con la sencillez y es generar el comunicado de acuerdo con el público al que me voy a dirigir, ¿sí? Entonces, claro, si yo voy a generar un comunicado para el área técnica, pues mi lenguaje puede ser técnico, pero insisto, si el mensaje va a ser para toda la comunidad de la organización, pues mi lenguaje tiene que ser un lenguaje mucho más sencillo, que todos quienes lo tengan lo puedan interpretar de la manera en que efectivamente ha sido generado. Debe ser coherente, y debe ser coherente ¿con qué? Debe ser coherente con lo que se espera que la persona que reciba esa comunicación deba ejecutar, ¿cierto? Cuando nosotros generamos una comunicación, estamos generando un relacionamiento, ¿cierto? Yo genero una comunicación para que alguien ante esa comunicación genere algún tipo de acción, sea para que se informe de una situación, sea para que reciba una instrucción, sea para que ejecute alguna actividad, para darle una noticia. Siempre es para algo. Nosotros no comunicamos las cosas porque sí, siempre tienen un objetivo. Entonces, esa redacción debe tener esa coherencia que permita entenderse lo que se está esperando del receptor de ese comunicado. Debe tener propiedad, y cuando hablamos de propiedad es que sea, que identifique a la organización, ¿cierto? Es decir, en una comunicación empresarial, aquí voy a decir una palabra que ustedes dirán, ay, pero por ejemplo, no vamos a poder generar un comunicado empresarial diciendo parce, ¿cierto? Pues estamos en una organización, es un lenguaje formal, es un lenguaje que va acorde con el tipo de organización, ¿cierto? Como se comunica y con la identidad de la empresa. Entonces, hay un formalismo, señor, señora, doctor, doctora, ingeniero, pero como sea el lenguaje que esté estipulado en la organización. Entonces, debe tener esa identidad. Asimismo, como cada uno de nosotros también tenemos nuestra propia identidad a la manera en el momento de generar comunicados. Debe tener en cuenta, debe ser actual ese mensaje, ¿cierto? Y debe ser actual en todos los aspectos, es decir, tanto en las palabras, ¿cierto? Tanto en la situación que se está planteando, es decir, yo no voy a hablar y no voy a generar un comunicado, insisto mucho, con palabras románticas, como esta mañana maravillosa, de sol radiante y espectacular, queremos darle las gracias por ser el equipo más maravilloso. No, debe ser un lenguaje actual, que todos lo entiendan, porque todo va de la mano de que todas las personas de la organización puedan interpretar lo que nosotros estamos queriendo transmitir. Deben tener en cuenta las diferentes novedades que se presenten, ¿cierto? ¿Cómo qué? Como cambios en metodologías de la organización, como cambios en políticas, en procesos, y debe ser siempre debe estar sujeta a esa redacción a una corrección. Es decir, yo les invito a que nunca, por favor, nunca envíen un mensaje del tipo que sea sin antes haberlo revisado. Eso es muy importante, porque a veces por el afán escribimos esos mensajes de mail, esos mensajes incluso de WhatsApp, y creemos que está correcto y los enviamos sin revisarlos. Y resulta que ahí cometemos muchos errores porque a veces el autocorrector de la plataforma nos juega una mala pasada o
nuestro cerebro, que va un poquito más rápido que nuestras manitas en el teclado, pues puede completarnos ideas de lo que estamos comunicando e irsenos el mensaje totalmente incompleto. Entonces, estas son las características y cuidados que deben tenerse siempre presentes para poder hacer una buena redacción, ¿cierto? Y yo resumiría y dejaría en dos: claridad y corrección. Me parece que son fundamentales tenerlas en cuenta de principio a fin, que el mensaje sea claro y antes de enviarlo, darle una revisada, mirar que esté todo correcto y ahí sí enviarlo, porque así aseguramos que la idea realmente vaya conforme a lo que queremos transmitir, al mensaje que se quiere dar a conocer a toda la comunidad. Y yo quiero preguntarles, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado que por no revisar los mensajes que envían, se van mensajes incompletos, incluso se van los mensajes a destinatarios que no corresponden? ¿A quién le ha pasado y cómo ha solucionado esa situación? ¿Quién quiere participar? Buenos días. Buenos Sí, días. adelante. ¿Quién habla? Bueno, en unos informes que debí haber enviado con unas cifras actuales, lo envié con unas cifras de un informe anterior por equivocación. ¿Qué me tocó hacer? Repetir el informe, pero lo primero que coloqué fue una frase: presento excusas. El informe de valores que envié anteriormente estaba errado, este es el correcto. Y lo reenvié con las cifras correctas. Eso precisamente me pasó el sábado pasado. Gracias, gracias por tu compartir. Y es una situación muy frecuente en nuestras organizaciones. Con frecuencia de uno que envía mensajes incompletos y el tema de los adjuntos. Y yo les debo confesar, a mí me pasa que a veces uno cree mentalmente que el adjunto ya lo subió al mensaje y resulta que no, y envía uno el mensaje sin el adjunto. Y bueno, entonces son cosas, pero eso pasa porque no nos detenemos a revisar que el mensaje esté completo, que vaya con todo. Entonces aquí tengo, por ejemplo, unos ejemplos de las características de la buena redacción, pero estos no son ejemplos de buena redacción, sino de esos errores que se cometen. Entonces, miremos un caso de sencillez. Y dice: hace tiempo que estoy cesante, no percibo ningún ingreso, realmente estoy atravesando una situación difícil, no tengo recursos de ninguna clase, tú lo sabes, si pudiera obtener ayuda. ¿Qué opinan ustedes cuando leen un mensaje de ese tipo? ¿Cómo creen que sería un mensaje más efectivo? Buenos días, Paola Morales, importadora Montecarlo. Pienso que ese tipo de mensajes o ese tipo de comunicación como con ese tono pesimista, lo que nos va a generar es como una sensación de desespero por parte del otro. Y más que quererlo ayudar, vamos a entrar como en un tema de pobrecito, mírelo, ay no, mire como esa situación que está atravesando. Pero si fuera un mensaje un poco más positivo, como diciendo, mire, estoy emprendiendo otro proyecto, me gustaría contar contigo, cuéntame si puedo ayudarte en algo, no sé, algo como que le inyecte a uno que de verdad la persona tiene como ese positivismo y esas ganas de hacer las cosas. A mí personalmente, yo digo, ay, qué embarrada con esta persona, qué pesar, ojalá le vaya bien y alguien le pueda ayudar, pero no me genera como las ganas, esa es la persona que yo quisiera tener con mi equipo de trabajo, por ejemplo. Gracias, Paola. Entonces, mira, gracias por tu participación, me parece fantástico. Y mira que cómo esa manera de escribir algo, y como tú lo planteas, si lo redactamos de otra manera, va a generar una empatía con el interlocutor. Recordemos que hay unos personajes que intervienen en este proceso de comunicación, ¿no? Y eso está yo como emisor, ¿cierto? En este momento yo con ustedes estoy emitiendo unos mensajes, ustedes son mis interlocutores, ¿cierto? Y yo tengo que preocuparme y esmerarme porque
mi comunicación hacia ustedes sea efectiva, que los logre cautivar, que los logre concentrar en lo que estamos aquí en esta reunión, porque me imagino que 8 de la mañana, 8:30 de la mañana, muchos estarán en sus oficinas o en sus casas y se pueden estar distrayendo de esta reunión que estamos teniendo. Entonces, lo que tú dices, Paola, es muy válido. A veces lee uno este tipo de mensajes. Muchas palabras para decir algo que podría decir en un tono, como tú dices, más positivo y más directo. Y además generar una posibilidad de oportunidades, ¿cierto? No como ese espacio que tú dices pesimista. Miremos el siguiente caso, el caso de precisión. Dice, se informa a todo el personal que la reunión del COPASO es hoy. ¿Qué pasa con un tipo de mensajes como ese? ¿Quién quiere comentar? Buenos días nuevamente, Betty Murcia. La situación es la siguiente: un informe, una solicitud, una reunión, no se pide de ya para allá, porque estamos irrespetando el tiempo de las personas en la organización. Un copazo, específicamente como es el ejemplo, las personas o el personal es de diferentes áreas y uno no puede atropellar la actividad de las diferentes áreas por una reunión, a no ser que sea de carácter súper urgente y debería entonces de estarse diciendo que es una reunión extraordinaria de urgencia. Por lo demás, el respeto por el tiempo del personal, así sea de la misma área o de diferentes áreas, es crucial. Gracias, Betty. Y en el tema de redacción, ¿qué opinan ustedes? Buenos días. Levantada de Wilmar Mayorga. Claro, Wilmar, adelante. Buenos días. Sí, muchas gracias. En cuanto a la precisión, pues está la información, pero no indica, por ejemplo, la hora, el horario, ni el medio, si es presencial, virtual, o el sitio donde es la reunión. Entonces, pues la información es muy imprecisa. Gracias. De acuerdo, Wilmar, gracias. Y claro, porque digamos que la reunión es hoy 14 de julio, pero ¿qué tal si el mensaje lo leo mañana, cierto? Entonces, si la reunión era hoy 14 de julio, pero si lo leo mañana voy a creer que es el 15 de julio. Entonces, precisión. Y a veces nos pasa, yo creo que todos los aquí presentes nos ha pasado, que generamos comunicaciones ahí, así porque estamos concentrados en nuestro día a día y creemos que todos estamos pensando en la misma línea. Entonces, ojo con la precisión. Y casos como este pasan y pasan todo el tiempo. De concisión, entonces miremos un caso de concisión donde dice, por ejemplo, acá, solicitamos a todos los colaboradores del área de bodega tener disponibles para la visita de auditoría del equipo de protección personal. Esta visita se realizará el viernes 31 de octubre de 2019 a las 17 horas, 31 minutos y 4 segundos, hora colombiana en su respectiva área de bodega ubicada en planta principal de Principal. ¿Qué opinan de ese mensaje? Listo. Me están diciendo que uno, no debo llegar tarde. Ese es el mensaje claro que yo tengo acá. Y lo otro que es que debo estar disponible para una reunión de auditoría, pero no me dice así cuál sería mi finalidad y la importancia del hecho de que yo esté reunida. Solamente veo, no llegues tarde y vaya con la protección que debes de tener. ¿Cómo redactarías tú un mensaje más claro? ¿Cómo quedaría? Bueno, de la siguiente manera, inicialmente y se invitaría al colaborador, le escribiría la finalidad, la visita de auditoría, ser puntual, ser más conciso en la hora y colocar la palabra puntualidad y la ubicación, es decir, hora, fecha, ubicación y la palabra puntualidad y el por qué. No sé, soy como por qué, cómo, cuándo, a dónde y a qué horas. Creo que lo más fácil para uno poder enviar un mensaje y que también uno puede retroalimentar de esa manera. Excelente. Gracias, Ana. Y sí, así es.
Todo lo que nosotros, hay que recordar, y se los decía al inicio de la reunión, todos nuestros mensajes, todas las comunicaciones que transmitimos, las generamos con algún objetivo, ¿cierto? Y todas las acciones que generamos en una organización y en nuestra vida personal tienen un objetivo. Entonces, para que nuestros mensajes sean más contundentes, es importantísimo darles el objetivo, que las personas sepan por qué están recibiendo ese comunicado, qué se quiere lograr con ese comunicado. Así como tú dices, Ana, decir la importancia, el objetivo que tiene esta visita de auditoría ayuda al equipo de trabajo a prepararse mejor, ¿cierto? A no empezar, y por eso es que uno a veces ve en las empresas, escucha conversaciones en las empresas en donde se reúnen, ay, mira, nos citaron a una reunión de auditoría y empiezan los comentarios, ¿no? Y entonces alguien dice, ay, yo creo que eso es porque la semana pasada tuvimos una desviación del 10%. Y por allá otra persona dice, no, yo creo que es que eso es porque la semana antepasada no trajimos el uniforme. Y empiezan a generarse comentarios y comentarios, todos supuestos. ¿Por qué? Porque la comunicación, como dices tú, Ana, no dice, no es clara en informarle a las personas qué es lo que se quiere. Para el caso que tenemos acá del ejemplo, no es clara en decir cuál es el objetivo de la auditoría. De pronto, en un tipo de auditoría, ¿qué se va a auditar? ¿Cuáles son los puntos a tener en cuenta? O de pronto decir, en el documento adjunto encontrarán los criterios de evaluación. Entonces, tratar siempre, siempre, siempre que el mensaje que estamos enviando lo entienda un niño de 3 años. Cuando nosotros logramos generar un comunicado de esa manera, estamos garantizando que cualquier persona que lo tome, lo reciba, lo pueda entender y, por supuesto, se logren los objetivos que estamos queriendo alcanzar. Muchas gracias a los que han participado. Está genial esta participación de ustedes. Ahora quiero mostrarles, y esto sí se las voy a ampliar en presentación completa, quiero que revisen estos mensajes. Perdón. Ya están viendo mi pantalla completa. Sí, señor. Y me confirme si alguno de estos mensajes se les hace, los han visto, les parece algo que no es, que es de la vida real. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con este tipo de errores o horrores? ¿Qué opinan ustedes? Por ejemplo, de la primera imagen, ¿quién quiere comentarla? ¿Qué ven en esa primera comunicación? En esta. No sabes leer ni escribir. Errores de ortografía. Sí. ¿Cómo ven ustedes ese mensaje? ¿Qué sensación les da ver ese letrero? Yo tengo dos maneras de verlo. Una, que es un tipo de publicitario que lo hicieron de adrede, como para llamar la atención. Y dos, que realmente no es una muy buena escuelita, realmente. Sí, ¿no? Y genera como que no genera credibilidad, ¿cierto? Uno dice, pero imagínense estos errores ortográficos en una organización y se ven. La realidad nos dice que se ven este tipo de situaciones. Entonces, importante concentrarnos y detenernos un poco a revisar los temas de ortografía. ¿Y quién quiere comentar sobre el aviso número 6? Este que está acá en el centro. Un turista le va a... Es un anuncio de periódico, ¿no? Patricia Velasco tiene la mano levantada, ingeniera. Patricia, te escuchamos. Bueno, lo mismo, ortografía, pero también está enviando un mensaje donde nos dice que la persona no fue atendida, ¿cierto? Pero no entendemos exactamente qué está pasando, ¿no? Quedamos como ¿qué pasó? Entonces, sí, hay diferentes cosas en este mensaje.
Claro, no se sabe si él está, si murió ahogado, si murió esperando la ambulancia, o sea que hay un tema de signos de puntuación. Desinformación. Tanto que los descuidamos, nos hemos acostumbrado a escribir a la carrera, ya no colocamos el punto y coma, la coma, en fin. Y eso, estos signos de puntuación nos ayudan a darle el sentido a las oraciones. Y si ustedes le preguntan a un abogado, los abogados de sus empresas, ellos sí que saben de dónde es que se debe poner la coma, que si la quitamos de un lado y la ponemos en otro, el contrato queda totalmente diferente. Entonces, son tips, son detalles que debemos tener en cuenta en nuestra redacción. Y nosotros sabemos nuestros errorcitos. Entonces, lo mejor es empezar a tomar acción y encontrar herramientas para mejorar nuestra redacción y nuestra escritura. ¿Y quién comenta? Sí. Perdón. Wilman Mayorga y Alicia tienen también la mano levantada. Adelante, Wilman, por favor. Muchas gracias. Sí, con respecto al mensaje número 6, sí, hay dos palabras que están trocadas, cuyo orden está invertido y distorsionan completamente el mensaje. Yo lo hubiera dejado: un turista alemán muere ahogado en Mallorca. Y ahí esas dos palabras, ahogado y muere, están invertidas para mí. Y eso distorsiona completamente el mensaje. Gracias. Claro, y el planteamiento de Wilmar es válido, y si alguien hace otro planteamiento también es válido. ¿Por qué? Porque no sabemos, nosotros no estamos en el lugar de quien quiere transmitir el mensaje, entonces no sabemos realmente qué es lo que quiere transmitir, y eso es lo que nos pasa en las organizaciones. Como quien nos escucha no sabe lo que realmente nosotros queremos transmitir, entonces lo que él interpreta es válido, y lo que otra persona interprete sobre el mismo mensaje también tiene validez, porque ellos no son responsables de lo que nosotros queremos comunicar. Por el contrario, nosotros somos los responsables de asegurarnos que nuestras comunicaciones sean totalmente claras y sean totalmente entendibles por quien sea que esté leyendo el mensaje. Interesante estos ejercicios, ¿verdad? Ver estos errores nos ayuda de pronto también como un mecanismo para nosotros corregirnos. Sandrita, tú nos decías que alguien más quería comentar, ¿cierto? Sí, señora. Alicia tiene también la mano levantada, ingeniera, y se fue su presentación, por favor. Bueno, buenos días. Básicamente es la misma opinión del señor que participó anteriormente, y es que uno debe saber cómo redactar, dónde poner el verbo en una frase. Porque, por ejemplo, aquí un turista alemán ahogado, o sea, muere, eso está totalmente mal escrito. La frase correcta es como la enunció él: un turista alemán muere ahogado. Pero un turista, y uno lo ve en los periódicos muy frecuentemente, una redacción totalmente equivocada. ¿Qué opinas del aviso 5? ¿El aviso 5 es cuál? Aquí lo estoy señalando. ¿Un avión español? Sí, ese. Un avión español se estrella en Turquía por tercera vez en lo que va del año. Miércoles, ¿eso sí será cierto? Es como increíble, ¿no? Que pase una cosa de esas. Me parece que... Sí, son ese tipo de mensajes que de pronto por captar la atención de la audiencia generan una expectativa, pero al final si nos detenemos a entenderlos, realmente el mensaje no es claro. Y como esto lo vemos todos los días en todo tipo de comunicaciones y de publicaciones, y son pues oportunidades de mejora para todos. Bueno, a mí me parece muy importante también que revisemos este punto de los vicios que se nos presentan en la redacción. Así como debemos observar unas situaciones o unos criterios para que nuestra redacción sea fantástica, también debemos tener en cuenta unos vicios que se presentan para evitar tenerlos, ¿cierto? Si somos claros con ellos, pues podemos evitar tenerlos. Y veámonos entonces estos 12 casos que le tengo a ustedes. El primero es la monotonía.
La monotonía en la redacción se ve y son esos mensajes en donde siempre escribimos de la misma manera, las mismas palabras, como que no nutrimos el lenguaje sin irnos al lenguaje netamente romántico, pero es importante que nuestra comunicación, o sea, adquirir riqueza en el lenguaje, riqueza de palabras, para de pronto utilizar términos, sinónimos, antónimos, todo este tipo de palabras que nos ayudan a generar un lenguaje mucho más rico, una redacción más variada, sin llegar, insisto, a ser tan exclusiva, tan especializada, que nuestra comunicación no sea entendida por todas las personas. Se presenta también la verborrea, que es utilizar los verbos, ¿cierto?, de una manera inadecuada. La cacofonía, la afectación, el dequeísmo, el queísmo, la redundancia que tanto vemos en todas nuestras comunicaciones, el retoricismo, la vulgaridad, y sobre todo en las empresas es muy importante observar un lenguaje formal, ¿cierto? Sí es cierto que en nuestra comunicación con nuestros compañeros podemos utilizar un lenguaje informal, un lenguaje de amistad, ¿cierto? Ya cuando nos reunimos con nuestros clientes, con nuestros proveedores, en las reuniones formales pues debemos utilizar un lenguaje mucho más rico, mucho más formal y acorde con la estructura y con el perfil e identidad de la organización. La discordancia, el barbarismo y la oscuridad. Y se presentan muchos más vicios, muchos más inconvenientes en la redacción. La idea no es adentrarnos en ellos, sino es tener en cuenta que este tipo de situaciones se presentan en nuestras comunicaciones diarias y que debemos, de una u otra manera, buscar solucionarlas para que nuestro lenguaje y nuestra comunicación sea mucho más efectiva. Como todo, la redacción también es un proceso, ¿cierto? Y yo que soy ingeniera me encantan los procesos, así que la redacción también. Entonces vamos a ver unos momentos que se deben tener en cuenta en la redacción. Siempre, por favor, siempre acostumbrémonos a tenerlos en cuenta. Y un primer momento es la preescritura. Y ese momento de la preescritura es cuando empezamos a organizar las ideas en nuestra mente, ¿cierto? Empezamos a estructurar esas frases, ese mensaje, y es importante que para ello nos tomemos un tiempo, ¿cierto? Y luego de que hemos generado esa estructura en nuestra mente, empezamos el proceso ya de hacerlo realidad, y lo hacemos realidad a través de una forma escrita o de una forma verbal, ¿cierto? Entonces, esa es la primera etapa. Cuando tenemos acá, empezamos a generar en nuestra mente ese proceso de comunicación, que queremos comunicar algo, que queremos transmitir un mensaje y empezamos a crear ese mensaje que queremos transmitir. Luego viene ya la escritura. Y en la escritura es cuando, insisto, plasmamos eso que estábamos pensando. ¿Y qué pasa en estos dos tiempos? En el tiempo de la preescritura y la escritura. Les decía al inicio de la reunión que cuando nuestro cerebro va mucho más rápido, pero además hay que tener en cuenta algo, un tema sencillito de neurociencia. Y es que nuestro cerebro está acostumbrado a completar las ideas. Él completa todo. Y es por eso que a veces pensamos algo y como nuestro cerebro completa, porque él ya sabe, él cree que sabe, se las sabe todas, y que si nosotros siempre nos levantamos a las 5 de la mañana y nos ponemos las sandalias, nos lavamos la boca, entonces él automáticamente eso es lo que nos indica todas las mañanas que hagamos. Y eso pasa también en la escritura. Entonces queremos transmitir un mensaje y cuando estamos escribiendo, en ese proceso entre el que estamos pensando y estamos escribiendo, quedan unos vacíos en la escritura. Y es cuando generamos mensajes en donde faltan palabras, ¿cierto? Omitimos detalles, no generamos la idea completa. ¿Por qué? Porque en nuestro cerebro sí está la idea completa, en nuestro cerebro sí están los detalles, pero
no alcanzamos a plasmarlos en la escritura, ¿cierto? Y es por eso que les decía en la presentación de las calidades de una buena redacción, que les decía que es importante hacer la corrección, ¿cierto? Para evitar esos lapsos que se presentan entre la preescritura y la escritura. Y cuando escribimos, entonces, ¿qué debe observarse en esa estructura de comunicación? Primero que todo, debe haber un saludo. Por más compañeros fieles de toda la vida, por más amigos, debemos siempre saludar a nuestro interlocutor, siempre. Por supuesto, en un mensaje escrito, es importante que esté plasmado ese saludo. Acostumbremos a generar unos saludos neutros, es decir, que no nos indiquen una hora del día. Por ejemplo, no digamos buenos días o buenas tardes, porque pues no sabemos a qué hora va a leer el mensaje de nuestro interlocutor. Entonces tratemos de generar un saludo que sea neutro, que si lo lee a las 5 de la tarde, pues igual va a quedar el saludo acorde con el horario en que lo esté leyendo nuestro interlocutor. Entonces, primero que todo, hay que saludar. Lo siguiente es generar una introducción, ¿cierto? Es como preparar, pero una introducción breve, preparar esa idea del mensaje que le voy a transmitir a mi interlocutor. Luego hay que argumentar, y sobre todo, máximo cuando estamos generando instrucciones, cuando estamos generando peticiones, hay que argumentar, y deben ser cosas muy concisas, sobre todo en el lenguaje escrito, ¿cierto? En la redacción de comunicaciones escritas, esto debe ser muy corto, esas instrucciones de una página, 2 páginas, cansan y pueden hacer perder la idea que se quiere lograr que nuestro interlocutor capte del mensaje. Entonces, una argumentación clara, sencilla, efectiva, que transmita realmente lo que nosotros queremos y que nos dé a entender, le dé a entender al interlocutor el por qué estamos generando esa comunicación, el por qué le estamos solicitando realice X o Y actividad. Y un cierre. Esa comunicación tiene que tener un cierre, una conclusión, ¿cierto? Que se sepa que el interlocutor sepa que ahí, con esa argumentación que se dio, ya se cierra. Y se cierra pues, con una conclusión, con un repaso, con un resumen de lo que se está pidiendo, del mensaje que se está transmitiendo y, por supuesto, con un saludo de despedida, ¿cierto? Un gracias, quedo atento. A veces enviamos mensajes y no decimos nada más, no pareciera que hace falta que se cerrara el mensaje. Entonces es importante al final, después de que hayamos transmitido toda nuestra idea, decirle a esta persona, a nuestro interlocutor, qué esperamos de él, que nos responda el mensaje, en cuánto tiempo queremos que nos responda el mensaje o necesitamos, ¿cierto? Cómo queremos que nos responda, en fin. Todas estas cosas deben ser tenidas en cuenta al momento de generar esa escritura, ¿cierto?, de nuestra comunicación. Y todo eso tiene que ver con la redacción. Y luego viene la posescritura, que ya se las he dicho, pero no quedaría tranquila si no les vuelvo a decir. La posescritura es revisar el mensaje, leerlo, hacer las correcciones correspondientes, ¿cierto?, las que identifiquemos, hacer los ajustes, y garantizar que estemos enviando toda la información completa, revisar sobre todo en esos mensajes de mail, que estemos enviando los adjuntos, que se nos olvida a veces enviarlos. Entonces, ese proceso de posescritura es fundamental. Y cuando se hace esa revisión, pues se vuelve a generar un proceso de preescritura, de escritura. ¿Por qué? Porque si de pronto leo y repaso lo que escribí y veo que algo no es congruente, que como que no me está generando la idea que quiero transmitir, pues entonces tengo que volver a hacer un proceso mental de reestructurar la idea, volver a escribir, verificar que todo esté claro y volver a revisar y ahí sí enviar. ¿Qué opinan de estos 3 sencillos pasos que he comentado y cómo los aplican o no los aplican esos procesos de redacción? ¿Quién me cuenta?
Sí, en este momento Ana Rodríguez tiene levantada la mano. Adelante, Ana. Sí, bueno, para mí esos 3 pasos son importantes y dentro de mi trabajo he tenido, precisamente estaba ahorita pensando en la persona que tengo de compañera. Yo recibo muchos mensajes, mi trabajo es en el plan de previsión exequial con Jardines de Paz. Hay una empresa que la señora siempre me escribe, consignación seguros exequiales, y yo tengo 20 empresas. Tengo que buscar qué empresa es y yo siempre le digo, mire, por favor, indíqueme de qué empresa es y quién es, pero no, ella, previsión exequial, y en diciembre teníamos 200 consignaciones y vean, literalmente me gasté 24 horas buscando todas las consignaciones porque nunca me las determinaba, nunca era concreta consignación, pero ¿de qué tiempo a qué tiempo? ¿Un mes, 6 meses, un año? ¿Qué me está pagando? ¿Cuál es su cédula? ¿A quién es? No, es cosa bárbara. Y para mí es muy importante siempre manejar esos 3 puntos que es, vuelvo y repito, ¿por qué, para quién y de quién? ¿Y qué necesito? Sí, señora, eso es fundamental. De hecho, yo dije, si pudiera yo invitarla a una reunión de estas para que por favor entienda, no se perdería tanto tiempo y uno es más concreto para todas las áreas. Comparto algo que yo tuve un jefe hace como 15 años, donde me decía, vean, chinos, tiene que escribir a prueba de tontos. Eso quiere decir que cualquier persona debe entenderlo y creo que le aprendí mucho. Gracias. Acá decimos escribir para niños, ¿no? Muchas gracias. No, bueno, señora. Participación. Listo. Entonces, Ingeniera Marlene Ramírez también tiene la mano levantada. Adelante. Bueno, en el trabajo que hacemos día a día y sobre todo en los correos es súper importante, pues porque es el medio que más utilizamos todos. Entonces, como decía anteriormente Ana, tiene que ser uno muy claro y con la información completa, y yo soy una de las que aplico los 3 pasos. Tengo una inquietud. ¿Qué ejemplo de saludo? Porque yo soy una de las que sí escribo, por ejemplo, buenos días, señor Juan, o buenas tardes, o buenas noches. ¿Qué otro saludo nos recomienda, por ejemplo? ¿Qué tipo de saludos? Hay uno que utilizo mucho y es el cordial saludo o saludos, dependiendo de la cercanía, dependiendo del interlocutor con el que esté. Y con esos dos los utilizo con mucha frecuencia. El caso es evitar decir buenos días, buenas tardes, porque, pues, insisto, no sabemos, tú mandas un mensaje a otro país y tú no sabes, el horario de pronto esté invertido. Entonces, es tratar ese tipo de saludos. Saludos, cordial saludo, son saludos que nos ayudan mucho. Ok, sí, porque digamos, si es en inglés no tiene uno lío, porque nunca hace como un saludo como tal, sino hi o algo muy breve, pero no se nota la diferencia. En cambio, en Colombia Eso que tú dices, somos muy dados a eso. es fantástico y tiene que ver mucho también con el tema cultural, ¿no? Acá en Estados Unidos pues no se acostumbran esos saludos tan románticos y No. realmente de nuestra lengua española es una lengua romántica, ¿cierto? Entonces por eso somos tan formales, como tan estilizados en nuestra manera. Para escribir. Ay, está bien. Nosotros le ponemos un poquito más de cosas, pero pues estamos en nuestra cultura, debemos como ajustarnos a ella también, ¿no? Porque si tú envías un mensaje diciéndole hola a alguien, te aseguro que no lo va a tomar bien. Entonces, también es importante, y mira que eso me hace decirles que también es importante tener en cuenta la cultura, ¿cierto?, en la que nos estamos comunicando. Entonces, nuestra cultura latina, de la lengua española, sí es muy importante tener esa formalidad del saludo, tanto el saludo de recibido como el de despedida. ¿Alguien más? Sí, ingeniera. Gerencia Centro Diesel. Adelante. Gerencia Centro Diesel.
Listo. ¿Cómo manejar el tema? Pues porque como es la comunicación asertiva, cuando digamos se tiene una persona a la que de pronto se le dice verbalmente, se le explica al detalle cómo tiene que realizar una actividad o digamos que también se le escribe por escrito y en ese caso se le informa cómo tiene que hacer el procedimiento, pero al final termina como saltándose los conductos, no, o sea, no se logra que la persona entienda en sí cuál es el procedimiento y termina haciendo las cosas mal. O sea, digamos que no todas las personas, pues obviamente escribir como niños, entienden lo que uno les quiere transmitir, entonces la verdad no sé cómo manejar esa situación con una persona así. O sea, digamos, es que no me hago entender porque siempre se le pregunta, ¿es clara la información? ¿La entiendo? Y siempre dice sí, 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 y termina haciendo todo como al revés. Entonces, no sé cómo se puede manejar ese caso, cómo ayudar a esa persona, pues para que su labor la haga de la manera más apropiada y en equipo. Ok. ¿Me das tu nombre, por favor? Alexandra. Alexandra, muchas gracias. Mira, si hemos revisado que nuestras comunicaciones, nuestras instrucciones son claras para el resto del equipo, es decir, yo tengo cinco coequiperos y 4 entienden la instrucción que se está brindando y uno no, y es la misma persona que siempre como que no está entendiendo los mensajes que estamos comunicando. Sí, señora. Yo pensaría que no es un problema de la comunicación, ¿cierto? Sino es un problema de la persona y un problema que hay que entrar a mirar y ya no es de tipo de reacción del tema que nos está reuniendo hoy, sino ya es un tipo, es una situación ya de desempeño laboral. De pronto no está conforme en el área, de pronto no tiene los conocimientos básicos mínimos que necesita para desarrollar la actividad, de pronto tiene algún tema personal, ¿cierto?, de ambiente de trabajo, en fin, ya si tú has identificado que el resto del equipo entiende el mensaje que estás transmitiendo, si tú se lo comunicas, pruebas comunicárselo a otra persona que no tiene nada que ver con el equipo y entiende el mensaje que tú estás transmitiendo, el problema no es del mensaje, es del interlocutor como tal, y pues ya es otro tratamiento el que debe darse. No sé si me hice entender. Sí, Alexandra. ¿Me escuchas? Aló. Sí, Aló. hola, sigue. Hola, y en ese caso, listo, si es básicamente de la persona, en ese caso, ¿cómo haría para ayudar a esa persona? No sé, ¿qué otros mecanismos podríamos usar? Pues por lo que usted dice, de pronto por temas personales, pues no sabemos cuál sea la dificultad y la idea es ayudarla, no juzgarla, sino ayudarla. Entonces, ¿cómo se podría canalizar? Pues la empresa, desde el área de recursos humanos, desde el proceso como líder, debes entrar a hacer un acercamiento con ella, una conversación. En este tipo de casos, lo primero que hay que hacer es tener una conversación, ¿cierto? E indagar qué está pasando con la persona y ver de qué manera, una conversación fresca, ¿cierto? Que no haya presión, que no se sienta que es una conversación, una comunicación. Estamos juzgando, como tú lo dices, sino que sea, hey, está pasando esto, hay que ser muy claro con la persona, ¿cierto? Está pasando esto en tu desempeño, estoy detectando esta situación con frecuencia en las últimas 3 semanas, bueno, y quiero conversar contigo qué está pasando, qué opinas, por qué crees tú, siempre hay que preguntarle a la persona por qué cree ella que está pasando, y darle como ese tipo de manejo, y si tienes acompañamiento humano, pues buscar. Ok, listo, muchísimas gracias. Vale, gracias a ti. En este momento está Wilmar Mayorga, adelante. Wilmar, estás muy participativo, excelente, felicitaciones. Muchas gracias. Pues en el contexto que yo me desenvuelvo hace varios años, que es el manejo de peticiones, quejas, reclamos de queries, es muy importante pues el asunto de la redacción y pues que la información sea transmitida de una manera clara. Digamos que cada caso es único y diferente, cada
destinatario de la información es único y diferente, pues se debe analizar muy bien el contexto de la situación, de cada situación, y con base en cada contexto, en cada situación, pues determinar cuál es la mejor forma de transmitir o de dar una respuesta o de emitir una comunicación. Importante, pues, lo que se señalaba de hacer, pues, la parte de introducción, argumentación y conclusión. Sobre todo, pues, la introducción es lo que nos permite poner en contexto a esa persona de qué le vamos a hablar, de qué estamos hablando. Una argumentación que tiene que ser clara, concisa, pero a la vez tiene que ser suficiente. No podemos dejar, digamos, cabos sueltos o cosas sin contestar o cosas sin aclarar. Y pues ya una conclusión en la cual pues ya de manera amable pues se le no podamos como tal dar como un resumen de lo que se dijo y una despedida adecuada en el entorno corporativo. Eso es lo que quería agregar. Muchas gracias. Gracias, Wilmar. Y mira que tú pones el ejemplo de un área bien importante y de una gestión bien importante que es el tema de las PQR. Y ahí hay un tema también de formalidad, ¿cierto? Y de implicaciones, incluso implicaciones legales. Entonces, este tipo de comunicaciones normalmente vienen acompañadas de todo un proceso detrás, ¿cierto? En donde de pronto nos acompaña un asesor legal, de pronto nos acompaña un asesor técnico para dar esas respuestas, porque esas respuestas tienen unas implicaciones. Recordemos que responder una PQR es una evidencia que le estamos dando a nuestro cliente y con ella, dependiendo del nivel de satisfacción con el que nuestro cliente quede, pues puede servirle de herramienta de evidencia para un proceso que él quiera adelantar con nuestras organizaciones. Entonces, este tema de PQRs aplica perfecto el tema de redacción y quiero invitarlos a tener también siempre presente ese error que llamamos el copy-paste, ¿cierto? Que a veces nos pasa en los formatos, en los proforma, en donde como todo, la introducción es la misma y de pronto solamente tenemos que cambiar el nombre, de pronto solamente tenemos que cambiar el número de documento y a veces en ese copiar y cambiar información, si no nos detenemos a revisar el documento final, podemos copiar y generar información equivocada. Entonces, ojo con los formatos, porque a veces nos juegan malas pasadas. Ok, ingeniera, aquí en el chat Jimmy San dice, a mí me pasa con mi jefe, en reuniones doy mi mensaje y entienden todos menos mi jefe. Sí, sí, a veces estos temas hay que tener en cuenta algo muy importante en la comunicación y es el tema de la empatía, ¿cierto? Porque cuando estamos comunicando entre personas y a veces esos temas de empatía, esos temas de afinidad, de pronto no es que no tenga empatía con la otra persona, sino de pronto afinidad, generan distorsiones. O sea, en la comunicación como tal, recuerden que hay factores que distorsionan la comunicación. Entre esos están los factores personales, entre esos están factores como el lenguaje. La redacción es un distractor o un distorsionador de la comunicación. Entonces hay que identificar, al igual que le decía Alexandra, qué puede estar comunicando, qué distractor hay en ese canal de comunicación que estamos teniendo con cualquier persona. En este caso para ti, con tu jefe. Entonces, de pronto, qué diferencias, qué cosas, qué afinidades faltan, de pronto en qué momento estás generando la comunicación hacia él, en fin, hay que tener el contexto, ¿no? Que va un poquito más allá y tiene que ver con temas personales y eso va mucho más allá de la redacción. Ok, Jimmy dice acá también, pero sabe que yo lo asocio un poco a la generación, obvio, ante todo el respeto, pero lo que dice es cierto. Sí, claro, para las personas, las brechas generacionales siempre van a ser afectan la comunicación. Las generaciones actuales son menos formales, las anteriores, ¿cierto? Mi generación, la generación de la guayaba, somos mucho más formales en la comunicación, las generaciones ahora no, son mucho más informales y eso genera quiebres, eso afecta a la comunicación, ¿cierto? Y puede generar rechazos, entonces son distractores, ¿sí? Y hay que identificarlos
y por supuesto corregirlos. Es parte de lo que les decía en la redacción, o sea, tenemos que estar acordes con el público al que nos estamos dirigiendo, ¿sí? Entonces, si yo me voy a comunicar con un colega, pues puedo hablar en un término más coloquial, pero si yo me voy a comunicar con mi superior, tengo que darle la formalidad a la comunicación con él, porque pues es nuestra cultura, ¿no? Entonces también es importante tenerlo en cuenta. No, en este momento no veo nada más en el chat, ni veo manos levantadas, ingeniera. Perfecto. Entonces, Sandrita y a todos los presentes era el mensaje que queríamos transmitirles el día de hoy. La importancia de detenernos un poquito en la redacción es un tema muy, muy importante. En las organizaciones es fundamental, lo estamos perdiendo por las diferentes herramientas tecnológicas que nos ayudan, nos facilitan el trabajo, pero en un ambiente profesional tener una buena comunicación, una comunicación pulcra, buena ortografía, con buena redacción, que sea clara, concisa, es muy importante. Y no solo por generar esa calidad de comunicación, sino también porque nos evita reprocesos, nos ayuda a mejorar la relación entre las personas, nos ayuda también a que los objetivos que se quieren alcanzar sean mucho más fáciles, sean mucho más entendibles por toda la comunidad empresarial. Recuerda que nada ganamos con generar un comunicado, una comunicación que nadie va a entender, que solamente la entendemos nosotros. Cuando nosotros comunicamos, nuestro objetivo principal es que a quien le dirigimos la comunicación nos entienda. Y a partir de eso, la responsabilidad queda en nuestras manos. Yo les agradezco mucho el estar aquí presentes y bueno, quedo en sus manos. Perdón, ingeniera. Hay una última pregunta que dice Ángela, buen día. En varias ocasiones, quien genera un PQRF tuteando, ¿es necesario que respondamos de forma formal o de la misma manera quien envía este PQR? Las comunicaciones empresariales siempre deben ser formales, siempre deben ser formales, independiente de cómo se esté comunicando con nosotros nuestro cliente, ¿cierto? Pero nuestra generación de comunicación hacia él siempre debe ser formal. Ahora, hay unos protocolos también de comunicación en las organizaciones. Normalmente los protocolos indican que no se tutea a los clientes, ¿cierto? No se tiene ese tipo porque no a todas las personas se sienten invadidas, a veces cuando se tutean se sienten invadidas, ¿cierto? Que se está metiendo en su espacio personal. Entonces, empresarialmente, formal. Ok, y una manito levantada de Marlene Ramírez. Por último, darle las gracias por estos espacios. Yo creo que cada uno de los que hemos participado quisiéramos que este tipo de charlas la tuviéramos en cada una de las compañías, porque la verdad que sí se generan reprocesos, de pronto malos entendidos, los correos a veces empiezan va y viene, va y viene, va y viene. A veces es preferible hacer una llamada a la persona ya cuando yo soy una de las que prefiero eso. Cuando ya hay más de un correo que va y vuelve otra vez, es preferible como contactar a la persona y no seguir en ese desgaste. Lo mismo que ocurre con los chats, digamos de Google, los chats empresariales, le escriben a uno, buenos días. Por allá, si uno está ocupado por a las 3, 4 horas, le dice, sí, buenos días, tal, le contesta. Y puede durar una cosa de 2 minutos, puede durar hasta de 1 a 2 días. Entonces, sí, lástima que desafortunadamente, por ejemplo, en nuestra compañía solamente hay una persona más, pero sí se economizaría uno tiempo, mejoraría las relaciones y otras cosas que acaban de mencionar. Muchas gracias.
Gracias, Marlene, por esa observación que nos haces. Desde el área de formación te queremos contar que este tipo de formación lo podemos hacer al interior de las organizaciones si ustedes lo solicitan, de manera exclusiva para cada una de las empresas. Igual los demás asistentes, si están interesados en profundizar en este tema de ortografía y redacción profesional, por favor escríbanos al correo de formacionempresarial@fenalcobogotá.com.co y con mucho gusto podemos estructurar un seminario para que abordemos de manera más amplia este tema de redacción y ortografía tan importante para las compañías. Para que abordemos de manera más amplia este tema de redacción y ortografía tan importante para las compañías.